Vamos con la siguiente invitada, pero ¿qué tenemos, Luis Antonio? Una recomendación: pon atención, ecuatoriana, ecuatoriano, deja de ser extranjero en tu tierra y descubre que la paz que te dan las montañas en los Andes también las encuentras en otro lugar, en un lugar mágico, en las Islas Galápagos. Si empieza tu viaje, que Ecuador te quiere conocer, visita y viaja tu país. Ese es un mensaje del Ministerio de Turismo, autorización número 1353, CNE, Elecciones Generales 2025. Está con nosotros Paola Andrade, muy conocida por cierto, amiga de la casa, directora ejecutiva de Ecuador Dice No Más. Vamos a conversar con ella sobre el programa Guardianes para prevenir el abuso sexual y otras formas de violencia en niños y adolescentes del país. Y también agradecemos el apoyo, el aporte de la empresa privada en este programa, ¿no? La verdad es que Papelesa es un ejemplo por dos cosas. La primera, porque nos dio los fondos que nos quitó el municipio de Guayaquil. Wow. ¿En este año? En este año, es decir, el año pasado el alcalde dijo que no tenía fondos y dejó desamparados a los niños frente a la violencia sexual. Y Papelesa fue al rescate. Pero además de eso, no se quedó ahí, siempre Papelesa recorre una milla extra, creó material educativo para prevenir el abuso sexual en los cuadernos. Eso es algo histórico en Hispanoamérica. Es decir, no solamente estamos hablando de darle fondos a un proyecto fundamental, sino estamos hablando de llevar la conversación a la herramienta infantil más utilizada, que es el cuaderno, lo cual prueba que en un 70% en comunidades vulnerables, porque este es el cuaderno económico, el más barato, permite capacitar no solo al niño, sino a 3 personas más por institución. Entonces realmente es fundamental. Por ejemplo, si abrimos un cuaderno de Papelesa, en la parte final se podría decir, ¿no? En la contraportada, sí. ¿Qué tiene, por ejemplo, este cuaderno? A ver, el cuaderno tiene las 4 reglas fundamentales para introducir en el cerebro del niño. Correcto. Que nadie lo puede tocar, que si alguien le dice que debe guardar un secreto, no lo haga, que debe pedir ayuda y que lo mejor es hablar cuando algo te preocupa. Y además le enseña la herramienta de la mano, que es una de las herramientas con las que nosotros cerramos las capacitaciones, que es poner un adulto por cada dedo de la mano, y eso genera que el niño o niña ya tenga un plan de acción, sin decir que vamos a llegar a beneficiar a 300,000 niños, niñas y adolescentes gracias a este programa. Qué chévere, pero antes de seguir, sí, confírmame algo, ¿han mejorado las cosas? ¿Son diferentes? ¿Hay nuevos derroteros en torno a este tema? Mira, yo te diría los mismos desde hace yo te diría que cuando nosotros empezamos 10 años atrás, y ustedes fueron fundamentales, los veo a los dos y veo los comienzos de Ricardo y mío, no habían estadísticas en 26 años, ojo, y no había cultura de denuncia. Y esta campaña empieza, la habrán visto que está todo Guayaquil llena la campaña, porque también tenemos a la empresa JD Cox que apoya gratuitamente con las vallas. Empieza con una estadística que se la debemos a Ecuador Dice No Más. Más de 52,000 niños han denunciado abuso. Eso no existía. Solo en Ecuador. Solo en Ecuador. No vienen las estadísticas. Bueno. Es decir, las estadísticas más recientes, cuando nosotros empezamos, tenían 26 años. ¿Qué significa? La estadística es algo que te mide. Claro. No había un sistema de protección. Nosotros creamos como víctimas. Imagínate un país en que las víctimas tienen que crear el sistema de protección. Obligamos al Estado, levantamos la denuncia, desmantelamos ese abuso que había en los sistemas educativos. Recuerden todo lo que pasó, la Condamine, el Principito, todos los casos. Y hoy tenemos denuncia, yo diría cada 6 meses. Tenemos además estadísticas recientes, un tema que se va viendo. Y otra cosa que es importantísimo, en todos los adultos que nosotros hemos ido capacitando, que han sido ya millones, tienen un 83% de capacidades luego de las capacitaciones de poder denunciar. Es decir, estamos generando este cuerpo de contención y de denuncia, y además que ustedes se habrán dado cuenta, hoy existen muchas campañas, muchas personas que hablan directamente. Lo más importante, hay otra visión sobre otra visión, ya no es un tema encerrado, no es un tema... No, ya la gente lo habla, ya hay gente que se expresa, hay denuncia, que es lo más importante. Quizás el sistema judicial todavía nos debe. El sistema judicial nos debe a todos en todas partes, ¿no? Pero aquí estamos, o sea, no doblegamos. Y me acordaba ahí de una de las últimas denuncias, que hay 2 veces en que he sido
abusada. He sido abusada por mi agresor y he sido abusada por el sistema judicial. Y ahí hay un tema de corrupción, pero ya no es un tema que se vive, y esto, las palabras de uno de los padres de familia de estos niños. Por nosotros en los programas, este es el mejor de nuestros programas, cada vez nos perfeccionamos, no por algo ganamos el máximo premio de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas en 350 países. Es decir, somos ejemplo de crear una metodología transformadora. La metodología empieza de, si eres víctima, tú puedes no solo cambiar tu historia, sino la de un país entero. Y eso es porque si tú te pones a ver, pones abuso sexual, te van a salir un niño con las manos en la cara, dolor, y te vamos a salir nosotros que somos empoderados, que generamos cambio. Que dicen las cosas como son. Que decimos las que cosas como son. Eso es lo importante, ese es el tabú que se rompió. Ese es el tabú esa que se época. rompió. O sea, ya no buscarles formas, buscarles palabras, métodos, sino decir las cosas como son, que esa crudeza es la que queremos que impacte para que haya reacción. Y sabes que algo increíble de este programa, que es poder hablar abiertamente. Estábamos en el Marilac, una institución de la Junta de Beneficencia. Santa Luisa, sí. Sí, y estábamos hablando, claro, recuerda que nuestras intervenciones con niños empiezan contando nuestra historia. Diferente lenguaje, yo no entro en detalles, pero cuento nuestra historia. Mira, nosotros vivimos, y hay un momento que los niños alzan la mano. Estábamos hablando con niños de entre primera vez hablan. Bueno, no hablaron solo del tema de abuso. Los abusos usualmente ocurren después, con las profesoras, como tiene que darse, pero empieza a decir, ¿qué pasa si hay una balacera? Oye, es un instante con que me quedé de que pero es un lugar donde pueden hablar, claro, porque estamos hablando de miedos, estamos hablando de inseguridad, que es todo lo que es la violencia, y los chicos alzaron la mano, empezaron, ¿y qué pasa si hay balas? Me tiro a la... Y nosotros dijimos, el mismo plan de acción que tenemos aquí, que es di, no, sal de ahí y cuéntamelo a mí, sirve para todo tipo de violencia, porque está comprobado que en más del 90%, si un chico es subido a un carro o es secuestrado, no regresa vivo. Entonces lo que tratamos de tener mecanismos es que ellos reconozcan situaciones de violencia dentro y ahora fuera de la casa. Hemos adaptado esta campaña también para hablar de violencia estructural, porque se han multiplicado en un 700% los asesinatos a niños. Sí, es una locura. Sí. Pero el hecho de hablar un tema tan complejo y tan duro, pero hablarlo frontalmente de forma lúdica, hace que ellos se atrevan a preguntar qué tienen que hacer. Y hay una parte cuando dice, ¿qué pasa si tengo un arma en la cabeza? Esto que estoy diciendo, te lo preguntan niños en 9 años. Y ahí responder eso. Y claro, yo tuve que responder, bueno, en el momento que hay eso no puedes hacer nada, porque tienes que obedecer lo que te están diciendo para salvaguardar tu vida. Pero esas conversaciones deberíamos tenerlas ahorita. Debe haber un plan de acción. Yo lo tengo con mis hijos. Debe haber un plan de acción para cada cosa. Lastimosamente, ahora que estamos aplicando a fondos y todo, hablamos ya de trauma crónico. Imaginen ustedes, cuando empezamos hablábamos del trauma producto de la violencia. Pues hoy hay estadísticas que no las teníamos en esa época. 1 de 2 niños vive violencia en Ecuador. ¿Se imaginan eso? Ustedes se ponen a ver por qué no salimos a protestar, por qué la gente elige los gobiernos que elige, por qué estamos en esta situación de estrés, somos el segundo país con suicidio infantil. Hay mucho daño acumulado. Claro, exactamente. Eso. Es trauma sobre trauma. Estamos hablando ahorita de trauma crónico, porque cuando ya pensábamos que no podíamos ponernos peores, ¿no? Viene lo que pasó el año pasado con los 4 de las Malvinas, que nos habla de criminalización de violencias vulnerables, ¿sí? Y ahí es cuando nos ponemos peor. Pero lo maravilloso de estos programas es que, por ejemplo, el día de la inauguración, ustedes pueden creer que nosotros premiamos a los primeros 8 niños con discapacidad visual desde 6 años que hicieron el pilotaje. Hoy tenemos material en lenguaje braille, tenemos material en lenguaje de señas, tenemos material para discapacidad intelectual, para síndrome de Down. Y hay niñitos de esa edad que son copartícipes con nosotros. Eso nos da muchísima esperanza. Claro. Y por otro lado, para que tengan idea lo que ha logrado la organización a la que ustedes dos fueron embajadores al empezar, tenemos profesoras como del Centro 4 de Enero o del Centro de Audición y Lenguaje, que fueron las dos que fueron premiadas. Ustedes saben que, por ejemplo, el 4 de enero, la directora tumbó todas las paredes del centro para poner ventanas, que era una recomendación. Porque un niño o niña con discapacidad tiene hasta 10 veces más posibilidad, son estadísticas del 2023, de ser abusado. Y ellos, cuando nosotros regresamos ahora para hacer este lenguaje, en material braille, les dijimos, ¿y por qué tumbaron las paredes y pusieron? Porque ustedes nos dijeron.
Y nosotros dijimos, wow, estamos viendo El impacto. el ¿no? impacto que es cuando... Generando bases. Exacto. Y eso es fantástico. Es decir, yo los escucho hablar a los dos, por ejemplo, te escucho hablar a ti, y yo recuerdo yo te acuerdo cuando tú no tenías palabras, cuando llegamos, ¿te acuerdas? Y tú decías, pero no comprendo, explícame por qué pasa esto. Y ustedes decían, pero ¿por qué pasa esto? Porque Era muy fuerte el era mensaje. muy fuerte, era imposible. Y yo veo hoy a los excelentes comunicadores que ya tienen una respuesta, que comprenden por qué pasan las cosas, y también necesitan decir, ok, hay algo, hay una respuesta, y sí. Hemos ido construyendo un sistema de protección y ya la gente no tiene miedo y ya la gente no se calla. Mira, el trauma de la violencia paraliza. Es algo como cuando te hablo de que el cáncer genera una serie, Sí. Paraliza, genera mutismo y aísla. Te anula. Y nuestro trabajo moviliza, da voz y une. Y eso lo podemos hacer hoy gracias a Cuadernos de Estilo y gracias a Papelesa, que nos permite continuar. Y sobre Papelesa, que está colaborando como empresa privada, está el programa Guardianes, ¿no? Exactamente, lo que estamos... Profundicemos sobre el programa. ¿En Mira, qué consiste? Programa Guardianes es una capacitación integral a todo el ente que rodea al niño, niña, adolescente. Es decir, son 20 unidades educativas. El director de Papelesa pidió que sean las más pobres y las más vulnerables que existen en Guayaquil, en las zonas más conflictivas. Es un programa de 29 horas, es muy profundo, donde lo que hacemos primero es trabajar con los directivos para generar códigos de conducta, cambiar la forma de proteger a la infancia, y ahí hablamos también de violencia estructural. Luego trabajamos con los docentes y luego trabajamos con los padres y luego trabajamos en jornadas lúdicas con los niños. Ha permitido el programa generar herramientas de trabajo con niños con discapacidad visual. Entonces tenemos material en lenguaje braille que no existe en ninguna parte del mundo. O sea, estamos volviendo a generar hitos. Y lo más interesante de esto es que se genera el efecto dominó con estos docentes, que tienen que alcanzar a su vez a una cantidad de 100 niños, no solamente que ellos educan, que es por promedio lo que ellos educan por las clases que dan, pero también en sus comunidades, lo que genera este efecto multiplicador. Y además, Papelesa ha incorporado ya los consejos en sus redes y los consejos en su cuaderno. Este cuaderno llega a... Mira, más de, es decir, millones de niños, y es un tema que jamás se había puesto en un útil escolar. Ahora, ustedes iniciaron con la ayuda y la finalidad para, de alguna forma, estar ahí con el niño o la niña abusada, pero ahora se están involucrando con la violencia extrema también, ¿no? Mira, lo que pasa es que desde el 2022, cuando trabajas en comunidades, una de las tomas que hay en nuestros videos es en la comunidad San Francisco. Noroeste de Guayaquil. Estoy hablando por la penitenciaría. Correcto. Ya no pudimos volver a entrar. Es decir, yo estaba escribiendo el nuevo programa y ya nos topamos con que habían venido niños que habían sido capacitados por el programa y ya eran sicarios. Wow. Entonces, claro, a mí, al escribir un programa, cada programa no es un programa que se escribe de afuera hacia adentro, es un programa que se escribe de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Estudiar el Medellín de Pablo Escobar. Porque yo me veía en esa circunstancia, empezaba a ver que entrar a las comunidades era cada vez más complicado. Y ahí es donde creé el programa Survivors o Academia de Supervivientes, donde capacité a mujeres que vivían en esas comunidades para poder entrar. Y yo te digo, hay una vida después de esta violencia. O sea, la pregunta es, ¿vamos a salir de esto? Y si vemos el Colombia después de Pablo Escobar, el haber invertido tanto en arte, en trabajar con los chicos, mira, las mujeres de los sicarios, las mamás de los sicarios, las mujeres alrededor de las comunidades se unieron tanto que se pudo, el momento en que ya hubo una intervención, se pudo reconstruir el tejido social. Entonces, estoy hablando de esto por ahí, por el 2022, yo ya estaba, que no había esto. Yo senté a mis hijos y a mi esposo y les dije, esto se va a poner mal. No pasaba nada de esto que está aquí. ¿Pero por qué? Porque uno trabaja en las comunidades y ya está viendo qué pasa con los beneficiarios. Y ahí yo empecé a cambiar los programas. Y los programas ya hablaban de violencia estructural. Y ahorita, que la semana pasada, que no hemos dormido, tuvimos que aplicar a un fondo, y esto es interesante porque este programa, lo que hizo Papelesa además es
traer a la mesa a Unidos por la Educación, que la deben conocer, que es un programa también que además llega a todas las unidades educativas que tiene que ver con el ministerio, pero son empresarios, entonces tiene ustedes saben lo que es trabajar con diferentes gobiernos. Sí. Me ha tocado trabajar con todos y cuando creas algo ya viene un gobierno y lo saca, ¿no? Nuevo, sí. Porque yo una de las cosas que decía no cuando vino el gobierno de Lazo, habíamos creado esa mega campaña con UNICEF. Es decir, tenía 22 millones de vistas los videos de los superhéroes. Es decir, lo que logramos fue un hito mundial. Nosotros hemos viajado a Argentina, a Uruguay y utilizaban las herramientas, en México utilizaban las herramientas porque eran gratuitas. Y viene una persona a hacer un análisis, a poner su nueva campaña cuando hay algo que lo dio la sociedad civil, que lo financió organismos internacionales, ni siquiera es de otro gobierno. Entonces esa parte es lo que hace tan complejo. Entonces el tener a Unidos por la Educación como aliados estratégicos genera otro efecto, ¿no? Ahora en este fondo que estábamos aplicando la semana pasada, que ya hemos pasado a la segunda fase, es un fondo, el más prestigioso del mundo, que tú no puedes buscarlo. Ellos nos buscaron a nosotros. Vinieron y dijeron, ustedes han sido referidos por 1,000 víctimas alrededor de América Latina. Es un fondo de Canadá a salud mental de jóvenes, The Beams Project. Es un fondo de $1 millón. Y yo decía, me decían, yo quería aplicar al fondito pequeño porque el otro tenía que poner otro $1 millón para poder ejecutarlo. Y ellos me volvieron a reunir y me dijeron, no, sus reviews son espectaculares. Ustedes están listos para el $1 millón. Y yo era sentada en un cuarto diciendo, ¿cómo voy a machar el fondo? Y ahí es cuando entra Papeleza. Cuando voy a pedir a Papeleza apoyo, el economista Jaramillo, el director, dijo, yo quiero que esté aquí unidos. Y nos sentamos en una reunión que duró realmente 12 horas. Y él me dice, yo te macheo el fondo. Eso hizo Papeleza. Él dijo, tienes que poner no en efectivo, pero tienes que poner en contraparte. Claro, Unido tiene 17 millones a levantado. Entonces, pasamos a la segunda fase. Y me dice, ¿cómo usted asegura la sostenibilidad del proyecto que yo pongo? Porque tengo a la coalición empresarial más estable que existe, que va a permitir poder frentear a los diferentes gobiernos y sostener los programas. Y lo que tiene esa coalición, que tiene arquitectura, pedagogía, es que no tiene el corazón de la prevención de la violencia. Entonces a ellos dicen, nosotros nos podemos asegurar que los niños estén fantásticos en la escuela, pero no sabemos qué pasa cuando llegan a casa. Sí. Y eso es lo que se ha generado ahora. Yo sí, mira, tengo que llenarme de esperanza, porque cuando yo llego a un centro, como el 4 de enero, y veo que reconstruyeron, que tumbaron las paredes y hay unas ventanas inmensas y tú puedes ver a los niños y es porque le llegamos al corazón a una persona y dijeron, mira, aquí tenemos el salón principal. Ya no hay, antes había paredes de fierro, miren, son vidrios y nosotros todo el mundo se ve. Casi me muero porque yo dije, wow, ese es el impacto más allá que empezó con Ricardo, si esto llega a una persona y estamos viendo millones de personas. Viajamos por el mundo y conocen estas reglas. Cuando nos decían en Uruguay, cuando estábamos en el Senado de la Nación de Argentina con Sigrid Cuna, cuando ellos estaban implementando la ley que la pasamos aquí en junio del 2018 de la no prescripción de los delitos sexuales, nosotros cambiamos la Constitución. Yo no puedo meter preso a mi agresor. Los niños, gracias a nosotros, sí pueden desde el 2018. Cuando estábamos con ella en el 2017 y le mostramos a ella, mostramos al equipo que iba a sentarse con la senadora más prestigiosa, yo utilizo eso en Uruguay, yo utilizo eso. Todos habían bajado y utilizado nuestras herramientas. Ecuador ha sido luz para el mundo. Y algo que dije en el discurso cuando ganamos en la ONU es, los ecuatorianos somos grandes, los latinoamericanos somos grandes, porque enfrentamos cosas estructuralmente ilógicas desde que nacemos. Nosotros nacemos y la palabra crisis es como una tía, es una tía que está ahí sentada en la mesa siempre. Y la vivimos todos los días. Entonces tenemos que reinventarnos, llenarnos de esperanza, pero también somos extraordinarios. Cuando tienes niños con discapacidad visual riéndose, vean el video, cuando tocan por primera vez un cuento, y además se exponen a horas de pilotaje y lo hacen con todo el amor. Yo le decía a Cata, que es la niña que fue la primerita que vi en el lanzamiento, Cata, vas a ser presidenta, y se mataba de la risa, sí. Y subíamos por una escalera eléctrica al salón, y yo me di cuenta que yo no sabía llevar a una niña con discapacidad visual, que la iba a poder matar en cualquier momento, porque yo la estrellaba contra todo. Pero, yo ya subí por aquí, me dijo, yo ya subí, y sus piecitos encontraban, y cuando llegábamos a darle estas reglas, ella era
una risa y felicidad. Yo dije, chuta, lo que siempre digo, uno viene a dar y siempre recibe. Sí. Y el que recibe viene a dar. Así Correcto. que yo quiero dejarlos el día de hoy con esta esperanza de que nos vieron cuando esto era un holocausto. Ustedes estuvieron en el holocausto, porque cuando salimos Cuando a hablar de iniciaron. esto, claro, en el 2016, Sí. ustedes tenían Éramos bichos raros. bichos raros y esto generó marchas, cambió leyes, más de 22 leyes se han cambiado, generó una coalición, obligó a las autoridades a tratar de un tema, y capacitamos inclusive a los periodistas que no tenían voz al comienzo y decían, no, yo me acuerdo contigo, Es que nos habían metido en cada la vez que cabeza decía, que eso no podíamos hablar sí, porque era, y además decía, cada vez que era, mira, y teníamos una cita con ustedes los jueves, y eran casos y casos y casos, y me decía, ¿esto cuándo va a parar? Yo no veo, y yo les digo, las cosas se han complicado afuera, y sin embargo el corazón y el alma de los ecuatorianos frente a este tema no se doblega, somos cada vez más fuertes. Estamos conversando con Paola Andrade, que es el representante de Dice No Más. Aprovecho para de pronto orientar a las personas que nos están escuchando cómo poder identificar a ese abusador. Nos escuchan muchas madres, muchos padres, de pronto el niño cómo poderle decir a su papá o cómo el padre o la madre poder identificar que ese niño está atravesando por un abuso. Muy bien, porque muy muchas bien. veces los niños callan, ¿no? Por temor que quizás el abusador le dice, si hablas te mato, si hablo mato a tu papá, si hablas mato a tu mamá. O sea, ¿cómo poder identificar? Y eso es interesante lo que acabas de decir porque te voy a dar los ejes del programa Guardianes. La primera cosa, antes de identificar al agresor, es que la forma en que tú crías a tu hijo puede hacerlo una persona capaz de hablar o una persona capaz de callar el resto de su vida. Y estamos hablando que en Ecuador 1 de cada 2 niños antes de los 5 años es criado violentamente dentro de sus hogares. ¿Ya? El tema de, completen la frase, la letra con sangre, Entra, porque te pego, porque te quiero pego. pegue o mate marido, Es. ya, ustedes están adoctrinados, esos niños también. Los papás me decían, no me hagas que te pegue, o no, así nos decían, no me hagas que te golpee. Les enseñamos que cada vez que le pones la mano al niño encima, porque así te criaron a ti, lo que le estás diciendo cualquiera puede tocar y destruir tu cuerpo. Entonces, la primera cosa que les enseñamos a los padres es que antes de identificar un agresor, vas a criar un héroe. Y un héroe es alguien que no te tiene ni siquiera miedo a ti. Una cosa es respeto y límites, pero no tienes que pegarle a tu hijo o gritarle o insultar a tu hijo para poner límites. El golpear y pegar o insultar solamente habla de tu falta de autocontrol o de que estás replicando los modelos de crianza vulnerables que hicieron que todo el mundo se calle en Ecuador. Entonces, crear niños rebeldes, que puedan generar estos cambios, reactivos, que puedan proactivos, más que. Y lo que tú dices, la segunda es quitarnos todos los mitos. El agresor es una persona simpática, agradable, articulada. Acordémonos del papá de Glass, cuando se fue a otro lado. ¿Qué lo que hace el agresor? Se había conquistado ya una nueva comunidad. Utiliza profesiones para acercarse a los niños, como profesor de inglés, payaso, profesor de... se tamiza, pero además, y como los adultos, conquista a los adultos siendo esta persona que resuelve, y luego tiene comportamientos inapropiados con los niños. Es la persona que les enseña pornografía. Psicópata, ¿no? Claro, no necesariamente tiene un pensamiento psicopático, porque eso sería como cubrir lo que es un enfermo, porque no se le ocurre hacer eso con los adultos, solamente manipula a los niños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el agresor? Siempre va a ser una persona que viola reglas, transgrede. Es el profesor que dice malas palabras, es el profesor que enseña pornografía, es el profesor que da caramelos. Acuérdense que tenía el refrigerador el papá de Glass, tenía lleno de helados y comida para niños. Sí. Tú te preguntas, ¿qué un hombre de esa edad hace eso con personas que no son ni siquiera sus nietos y están a la vista de la comunidad, pero como la comunidad no tiene estas herramientas que nosotros le damos, desconfía? Entonces, y ahí les voy a contar algo que me pasó cuando nosotros nos formamos presencialmente en el centro más importante del mundo, en Huntsville, Alabama, de la NCAC, National Children Advocacy Center, y uno de los 5 héroes del mundo, Chris Newling, me tenía a mí adelante, Ricardo estaba grabando, y yo le estaba haciendo una pregunta, y me dijo en inglés, te voy a hacer una contrapregunta, Paola. Si el día de mañana tú te levantas y lo único que quieres es tener sexo con niños y niñas, ¿qué profesión escogerías? Y ahí empiezo. Entonces yo dije, bueno, docente, psicólogo, pediatra, pastor, sacerdote, claro.
y nosotros endiosamos a las profesiones, empezando porque el mayor agresor es el papá de sangre, endiosamos a todas las profesiones y en vez de, porque ahí viene la otra parte, vamos a desconfiar de todo el mundo, primero dejemos de endiosar todo, preparemos a nuestros hijos desde la no violencia y los límites, capacitémonos nosotros, que hay mucho material de Ecuador y sino más gratuito en línea, y para el que quiera hacer un curso más profundo hay cursos pagados completísimos también online, no hay excusa, nosotros ya estamos en otro lugar y tenemos muchísimo material, pero lo más importante es dejemos atrás los mitos. El agresor es siempre una persona de confianza en un 93%, es una persona de la familia, es una persona de la escuela, de la iglesia. Esto es un estudio de Naciones Unidas ocultos a pleno luz. Que nos conoce bien, que nos mete al bolsillo, haciendo cosas que nos conquistan, pero lo más importante, ¿qué pueden hacer esos papás luego de comprender todo esto? Jamás dejen a su hijo, hija, no importa la edad, con un adulto, así sea el abuelo, el tío, sin supervisión. El tercero es importante, quiere decir que si va a ir a una cosa, a la casa de una familia, asegúrense que no sea solo con un familiar, así sea tu papá que lo amas. Siempre tiene que haber un tercero que observe, por eso estas ventanas que pusieron estas profesoras permitían que haya un tercero que pase por los pasillos y observe. Siempre. Y algo importante, luego de la interacción de tus hijos con otros adultos, acostúmbrate a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal te cae? Ellos cuentan. Ellos cuentan. ¿Y cómo identificar a ese niño que ha sido de pronto abusado? Es como que le bajas un switch y pasa del día a la noche. Es un niño que de repente empieza a tener miedo a ir a un lugar, miedo a estar con una persona. Los niños nacen hechos una hoja en blanco, son las personas más amorosas, abrazan, están ahí. Cuando el niño no quiere estar con alguien, escúchalo a la primera vez. Gracias, Paola Andrade, directora ejecutiva de Ecuador Dice No Más, que estuvo conversando con nosotros sobre el programa Guardianes para prevenir el abuso sexual y otras formas de violencia en niños y adolescentes en nuestro país. Gracias a ti, Esperemos Paola. tenerla nuevamente de pronto en otra oportunidad, ¿por qué no? Si tienes algún proyecto que sea beneficioso, yo sé cuál es tu trabajo, aquí estamos como radio para difundir todo lo que se esté diciendo. Y a ti no te pasa un día, Paola. Ha pasado. Más acá en WQ Radio.